Hola, muy buenas amigas y amigos de la Capilla Alfonsina. Como ustedes saben, la Capilla Alfonsina es parte de la Coordinación de Literatura, que a su vez es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a su vez es parte de la Secretaría de Cultura Federal de este país. Pues amigas, amigos, comenzamos este año nuestras actividades de difusión con una conferencia muy importante y muy interesante. Primero que todo, les deseamos a todos los amigos de las redes de la Capilla Alfonsina el mejor de los años, que tenga más alegrías que tristezas, más logros que problemas, porque tendrán todos de todo. Bueno, pues la primera actividad es nada menos que un homenaje a doña Margot Glantz, quien en este mes de enero cumple 95 años de edad. Créanme que es increíblemente difícil presentar a Margot Glantz, su vida y su obra, porque ha obtenido numerosos reconocimientos, numerosos premios, numerosas becas, autora de muchísimos libros. Entonces voy a limitarme a lo que realmente considero lo más señalado y sobre todo a lo vinculado con la Capilla Alfonsina, Bellas Artes, México. Margot Glantz, escritora y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es emérita del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue directora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1983 y 1986. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas: inglés, francés, italiano. Por cierto, entre 2006 y 2014, el Fondo de Cultura Económica publicó en 4 gruesos volúmenes sus obras reunidas hasta entonces, porque ha seguido publicando. Recomiendo que consulten estos 4 gruesos volúmenes para la obra escrita por Margot Glantz hasta antes del 2014, aunque repito, afortunadamente después ha seguido publicando y tiene ya varios títulos. Es doctora honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras: la UAM, la Autónoma de Nuevo León, la UNAM, Guadalajara. También ha recibido muchísimos premios, entre los más destacados el Villaurrutia en 84, el Premio Universidad Nacional en 91, el Premio Nacional en el 2004, el Premio Phil, antes Juan Rulfo, en el 2010, la Medalla de Oro de Bellas Artes también en el 2010 y el Premio Alfonso Reyes, el Premio Internacional Alfonso Reyes 2017, pero también el Premio Nuevo León Alfonso Reyes en 2019. Para presentarnos a Margot Glantz, sí, contamos con una gran amiga de la Capilla Alfonsina, pero sobre todo una gran conocedora de la obra de Margot Glantz, Sara Pot Herrera, de quien diré parte de su currículum al término de su conferencia. Muy buenas tardes, estamos aquí en la Capilla Alfonsina, invitada por el doctor Javier García Diego. Gracias, don Eduardo Mejía, por estarnos aquí acompañando en medio de estos festejos dedicados a la doctora Margot Glantz Shapiro, aquí en la Capilla Alfonsina. Y claro, no podemos no mencionar, y con muchísimo gusto, los 2 premios Alfonso Reyes que hasta el momento ha recibido la doctora Margot Glantz, motivo por el cual la han premiado su trayectoria. El Premio Nuevo León Alfonso Reyes, en el que participan varias instituciones, y el Premio Alfonso Reyes del Colegio de México. Esta Capilla Alfonsina nos hace pensar en Borges, que estuvo aquí, en Juan José Arreola, quienes no han estado aquí, y Margot Glantz, quien habla de su maestro Alfonso Reyes, y cuando se refiere a él menciona toda la formación clásica de don Alfonso, todo lo clásico que hay en su cocina, filosofías de cocina, diría Sor Juana, su formación en cuanto a la novela
detectivesca, policíaca, tema del que aprendió Margo de don Alfonso Reyes. Nosotros cuando somos alumnos de alguien decimos, fui alumna de Margo Glantz. Los que han sido alumnos agraciados de Margo Glantz y con mucha fortuna. En el caso de Margo, sus maestros dirían, Margo Glantz ha sido nuestra discípula. Margo Glantz, que al mismo tiempo relaciona a las escritoras, a los escritores, a los diferentes sexos y géneros literarios y no solo literarios que existen en nuestras culturas. Entonces aquí vamos a hablar de Margo Glantz y me encanta saber que estamos en esta capilla alfonsina y me encanta pensar que hoy es martes y un martes 28 de enero nació Margo Glantz. Qué bonito, qué bonita coincidencia que en el año 2025 regresemos a un martes margiano, diríamos, fecha de nacimiento de Margo Glantz. Y al pensar cómo vamos a hablar de Margo Glantz y tratar de repetir menos lo que de ella sabemos que es maravilloso, pues yo dije, vamos a pensar en este año del 2025, que celebramos a Margo, que conmemoramos los 330 años de la muerte de Sor Juana, que celebramos los 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos. ¡Qué mujeres! Margo Glantz entra en esta constelación femenina maravillosa que desde su propia solidez de lectora aumenta esta genealogía y al mismo tiempo le da una fluidez que vemos reflejadas en las escritoras jóvenes que leen, que se acercan a Margo Glantz, que nos ha acompañado en las clases, en las lecturas, en las citas de los estudios literarios, en las citas teóricas, como cuando Margo Glantz cita a Roland Barthes, ¿por dónde empezar? Nos preguntamos. Eso yo me pregunté cuando llegué aquí, ¿por dónde empezar? Recordé a Roland Barthes y por supuesto a Margo Glantz, quien lo cita en esa retórica del aprecio, del reconocimiento de sus antecesores. Volviendo al año del 5, en 1945 nos enteramos de que Margo Glantz ingresa a la Preparatoria Nacional. ¡Qué maravilla! Y hay muchos 5 a lo largo de su historia, de sus publicaciones. Uno de ellos es el año 1995, cuando le avisan que va a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Por cierto, colegas, integrantes de la academia, muchas de ellas han hablado de Margo Glantz. En ese año 1995 va a ser miembro del Centro de Estudios de Historia de México de Condumex. Es el lugar, Carso, de donde siempre la cita y habla que la quiere mucho Manuel Ramos Medina, lo mismo que la rectora, la ex rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cómo queremos a Margo. En ese año 1991 va a ser coordinadora de la Cátedra Sor Juana Inés de la Cruz de Filosofía y Letras de la UNAM. Sor Juana Inés de la Cruz ha acompañado a Margo y nosotros nos hemos sentido acompañadas por ellas durante mucho tiempo. Margo le ha escrito 3 libros, Margo tiene notas sobre Sor Juana, Margo tiene también, entre otros premios Sor Juana, el premio, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el lugar que cada vez que entra Margo Glantz aumenta un poco más la luz que de por sí tiene este convento, ahora convertido en universidad. Entonces, 95 es años importante, 2025 sigue siendo importante. En el 95 Margo empieza a preparar, a 5 días de concluir el 10º mes, que es en octubre, le avisan a Margo, volvemos al 10 y al 5, que va a ser parte de la Academia Mexicana de la Lengua, prepara su discurso que va a leer un año después y que se va a referir a José Gorostiza, quien tuvo la silla 35, volvemos al 5, y también la tuvo Juan Rulfo. Ese premio que se le dio en Guadalajara a Margo Glantz de la FIL de Guadalajara de Lenguas Romances también se llamaba Juan Rulfo y cada vez que se entrega el premio se cita a Rulfo y Rulfo es parte de los estudios de Margo Glantz desde hace muchos años y en los últimos tiempos le oímos una conferencia sobre las mujeres de Juan Rulfo. ¡Qué maravilla!
Una Margot Glantz que nunca se ve que tiene prisa, que cumple con todo, que escribe todos los días, que pasea a su perro, que ella misma camina y que la podemos encontrar en muchos lugares, en muchas ciudades, en su propia casa y en muchos países. Esa capacidad maravillosa, ubicua, la ubica ella permanentemente en su paso por esta vida de los libros y en esta vida de la amistad de la que todo mundo sentimos que somos amigos y amigas de Margot Glantz. Podemos mencionar algunos de sus títulos, de los mismos 5, por ejemplo, ese título que de repente nos encantaba y de repente lo citamos de muchas veces, Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, lo que en un momento Margot con toda su gracia dice, cuando le dan un premio, yo no soy un zapato, soy literatura, soy creadora. Pero bueno, ella misma se presta este juego de bromas que se refieren al zapato, que se refieren al diente, que se refieren al cuerpo, que se refieren a la ironía, al erotismo por sus lecturas, en las que en la trayectoria de la literatura erótica podemos anotar a una teórica más, que es precisamente Margot Glantz. Entre todos sus premios, pues decimos, bueno, Margot, un premio más, y cómo no, y va a seguir teniendo muchos más, como maestra, como la recuerdan en la UNAM, Blanquestela Treviño y María Dolores Bravo. Blanquestela Treviño hasta sus últimos días le rindió homenajes colectivos y personales a Margot Glantz. Margot Glantz maestra, Margot Glantz en la historia de la literatura, Malinche, Margot Glantz. Bernal Díaz del Castillo, Margot Glantz. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Margot Glantz. Sor Juana en el centro, Margot Glantz. Y podemos continuar 19, Bandidos del Río Frío. Y no solamente es esta novela canónica, sino todo el siglo decimonónico. Y nos metemos al siglo XX con la Revolución, con Mariano Azuela, con Nelly Campobello, ahí está Margot Glantz, y continuamos con las escritoras más contemporáneas, como algunas de ellas que escriben en la antología Tsunami de Gabriela Jáuregui. Qué bonito ver que Margot está aquí y está allá y está más allá, nunca con prisas, sabiendo decir no, porque también lo sabe hacer. Entonces, Margot, tenemos hoy festejando tu cumpleaños, pero no solamente por tu cumpleaños, sino que cada día, cuando leemos y cuando nos formamos para al mismo tiempo formar a nuevos estudiantes, recurrimos a Margot. Y recurrimos a Margot en la creación y en otros campos de los estudios de la literatura, de la historia, de la cultura de México. Entre los últimos libros dedicados a Margot Glantz es el de Chiara Adona, que habla de materialidad insumisa. Está la antología que sacan en Villahermosa, esas maravillosas antologías, una dedicada a Margot Glantz, que lo hizo Carmen Alemán Ibay y Beatriz Aracil, y uno de los últimos libros, el que le dedica el taller de teoría y crítica literaria, Diana Morán. Entonces Margot está en esos libros y también está en estas antologías de Tsunami. Entonces Margot es un tsunami, bueno, no es que sea un tsunami, pero levanta olas y sobre todo en los lectores que han sido formados por ellas. Yo he escrito algunas cosas de Margot Glantz, porque pues cómo no se va a escribir de Margot Glantz. Por ejemplo, cuando se habla de Sor Juana, yo veo en Margot Glantz en ambas manos, la de Sor Juana y la de Margot Glantz, esa mano tan maravillosa que tiene en la escritura y que sabe manejarse con la pluma, con el lápiz, con la computadora, con su computadora y con su propio teléfono. Entonces Margot Glantz es moderna, es clásica, es contemporánea y todavía la estamos viendo a futuro, porque todos los tiempos están en ella misma a partir de su inteligencia, de su lectura, de su sensibilidad como persona. Podemos hablar de Margot Glantz en su relación con escritoras, con escritores. En un momento cuando veo las genealogías, y me encanta ese libro que inaugura toda una época de autobiografías y que me encanta pensar que Margot trabaja la autobiografía desde todos los géneros en los que incursiona. Cuando en un momento había que hablar de Margot y de José Emilio Pacheco, que además a mí me tocó pues estar con Margot ese día que José Emilio se cayó y que las dos en ese accidente tan terrible entre sus libros, entonces Margot estaba preocupada ese sábado y al día siguiente domingo, cuando Elena Poniatowska nos avisa que José Emilio Pacheco se nos había adelantado.
Viví con Margo esos momentos anteriores a la ausencia de José Emilio y vi la angustia, la preocupación y cómo se preocupa y se ha preocupado por sus amigos vivos y por los amigos que se han adelantado, como Blues del Amo, como Carlos Monsiváis, como Sergio Pitol, entre otros. Entonces Margo Glantz es una gran amiga, es una gran teórica, decía, y crítica literaria. Yo diría que se puede inaugurar una Margo textualidad por todas las intertextualidades que están en su obra, a partir de sus libros, ya no del libro del abuelo, sino el libro del papá, del padre, de Jacobo Glantz, el gran poeta, que formó a sus hijas junto con su esposa de una manera distinta en toda esa rama femenina de esta familia Glantz Shapiro. Seguimos hablando de Margo Glantz, la persona que lee y se fija en el título, la persona que lee y marca el epígrafe, quien lee el texto breve, quien se mete con la novela corta, quien incursiona en la gran novela o en la gran crónica de la India a la crónica hispanoamericana. Margo Glantz, su propio nombre, decíamos, es un fragmento. Esa Margo es un pétalo de una margarita como es ella misma, con ella sí, con ella también, con Margo Glantz, por supuesto. Esos pétalos que son las hojas de sus libros en los que meten en algún momento algún detalle para marcar el momento de su lectura. ¿Habrá un premio con su nombre? Vamos a ver. Y si no hay, vamos a crearlo. Y si lo hay, vamos a aumentarlos. Margo Glantz, desde todos los géneros literarios que aquí hemos mencionado y otros que también existe y que ella es una perfecta representante. Yo veo en los rizos de Margo Glantz, en esa cabellera, en su caso corta, pero de mujer de ideas largas, en cada rizo un bucle de inteligencia. Entonces hoy, en esta capilla alfonsina, que es la historia también de nuestra cultura, de nuestros libros, le decíamos a Margo, felices cumpleaños. Feliz cumpleaños de este 28 de enero, ecuatoriana, ¿cómo se diría de acuario? Acuariana Margo Glantz. Felices cumpleaños, desde aquí te abrazamos con todo cariño, como abrazamos cada uno de tus libros. Muchas gracias. Amigas, amigos, como les anunciaba, la vida y obra de Margo Glantz son plenas, interesantísimas. Realmente ha hecho aportaciones notables a la literatura mexicana, tanto desde la perspectiva de la crítica como desde la perspectiva de la creación. Sobre ella nos habló Sara Pot Herrera. Ella nació en Mérida, Yucatán, y estudió primero en la Escuela Normal Rural de Atequiza, en Jalisco, luego en la Normal Superior de Tepic, luego hizo su licenciatura en la Universidad de Guadalajara y su doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Español de la Universidad de California en Santa Bárbara y es una reconocida experta, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí?, en literatura virreinal novohispana, particularmente en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también es una gran conocedora de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, especialmente en la obra de Juan José Arriola. Sobre Sor Juana y sobre Arriola tiene múltiples publicaciones. De hecho, la estadística de sus publicaciones alcanza el número de 250 y, como decimos en México, y contando. Muchísimas gracias a Sara Pot Herrera por su de verdad generosa disposición a platicarnos hoy sobre Margo Glantz, gran binomio. Margo Glantz, grandísima creadora, y Sara Pot Herrera, grandísima estudiosa, sobre todo de la obra, ya repito, de Sor Juana, de Arriola y de Margo Glantz. Hasta la próxima. Gobierno de México.